Bueno, pues decía que voy a ir un poco hacia la investigación básica en algún momento, porque al fin y al cabo la investigación básica es la que da la información que luego puede ser, se extrapola un poco en el adulto. Y además, más que nada, porque yo me he dedicado toda la vida y sigo dedicándome un poco pues, a la investigación básica, a investigar pues, todos estos efectos en modelos animales, con roedores, con experimentos comportamentales, bioquímicos, a partir del cual, como digo, pues tratamos de extrapolar la información pues, al adulto, a la población humana. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante el estudio del cannabis? Pues porque tiene muchos frentes que estudiar. Existe un descenso importante de la percepción social del riesgo, sobre todo en gente joven, que piensa que el consumir cannabis pues, es inocuo, que es una droga blanda, que no pasa nada. Y entonces hay un aumento de la permisividad e indiferencia social hacia el mismo. Pues es importante saber en realidad qué es el cannabis, cómo actúa, para quizá cambiar esta percepción. Aproximadamente los datos epidemiológicos indican que un 10% de personas que consumen cannabis de forma regular se hacen dependientes a la misma, y ese porcentaje pues, aumenta en torno al 13% cuando el consumo comienza en la adolescencia, en épocas jóvenes. Luego hablaré un poco de esto, de realmente los cannabinoides, el cannabis es adictivo, porque hay gente que lo duda, y un poco pues, qué modelos animales existen o qué experimentos comportamentales existen para poner de manifiesto esas propiedades adictivas de los cannabinoides, que como veremos, pues el cannabis a nivel comportamental en nuestros modelos animales pues actúa como cualquier otra droga de abuso. La edad de inicio en el consumo del cannabis pues parece ser también un factor determinante en la aparición y gravedad de las consecuencias negativas que tiene su consumo. El cannabis no solo es negativo, tiene potencial terapéutico importante, es un tema de investigación muy en boga también, y pues tiene un potencial de aplicación en diversas patologías. Entonces, pues saber, repito, lo que es el cannabis, cómo actúa y tener claro un poco todos estos conceptos es importante para tener claro, para clarificar todas estas ideas. Bueno, el principal responsable de las propiedades psicoactivas del cannabis es el delta-9 tetrahidrocannabinol, que es conocido como THC, que fue aislado ya en el año 1964 de la planta del cannabis sativa. Este descubrimiento lo llevó a cabo el grupo de Rafael Mechoulam, que es un investigador israelí, que se considera un poco el padre de toda la investigación que se hace en cannabinoides. Ya digo, en el año 1964 su grupo fue el primero en aislar el THC, este tetrahidrocannabinol, de la planta del cannabis. Este hombre ya tiene cerca de 90 años, 80 y muchos años, y sigue yendo a congresos, sigue pidiendo proyectos de investigación, así que es admirable pues la motivación por seguir en esta investigación. El cannabis se ha legalizado ya en algunos países, no solo su posible uso médico, pero desde luego que va a cambiar un poco la perspectiva un poco de este consumo cuando países pues, tan importantes han legalizado el cannabis. En Europa, en Alemania, en el año 2016 se legalizó también el cannabis ahí solo como uso medicinal, pero esto pues cambiará un poco la perspectiva también del mundo del cannabis. De hecho, destaco aquí este artículo del País que salió publicado pues hace un mes, más o menos, 3 semanas, un mes, donde hablaba precisamente de todo este tema, cannabis, el negocio millonario del siglo. En torno al cannabis legal se calcula un negocio mundial de 50.000 millones de euros. Canadá ya ha tomado la delantera, mientras España mantiene la prohibición, pero todos los implicados pues están ahí, tienen un ojo puesto en el día después, en el negocio que se avecina. Entonces es un artículo muy interesante donde habla bueno, pues un poco de todas estas implicaciones, habla por ejemplo de una empresa en España, Alcaliber, que es la empresa que se ha dedicado al cultivo de opiáceos,
con uso medicinal, pero ha conseguido la autorización por la Agencia Española del Medicamento para cultivar marihuana, cannabis, que va a exportar a los países donde es legal, porque en España no es legal, pero sí en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, pues ya ha comenzado con el negocio de la plantación de cannabis, que ya digo es legal, pero para exportarlo a los países donde su consumo o su uso es legal. En España de momento no, pero... Entonces, bueno, como digo, pues eso traerá consecuencias seguro en muchos aspectos. ¿Cómo actúa en el cerebro? Pues uniéndose a dos receptores específicos. Los receptores son proteínas, y esto es como una llave en una cerradura, se une a esa proteína, encaja, y es como va a producir sus efectos farmacológicos. Entonces, a finales de los años 80, el año 88, 1988 creo recordar, se clonaron, se descubrieron estos dos receptores cannabinoides, CB1 y CB2 se llaman. El CB1 se localiza sobre todo en el sistema nervioso central, aunque también se encuentra en muchos tejidos periféricos. Mientras que el CB2 fundamentalmente se encuentra en tejidos del sistema inmunitario, mediaría por respuestas inmunitarias de los cannabinoides. Y que eso finalmente pues, produce el efecto comportamental, el efecto fisiológico, farmacológico que se trate. Pero para destacar un poco algo más importante, ¿dónde está distribuido ese receptor cannabinoide CB1? Pues lo importante es que este receptor CB1 está muy ampliamente distribuido casi por todo el cerebro. De hecho, aunque es un receptor de descubrimiento más o menos reciente, porque bueno, en ciencia 30 años tampoco es tanto, hay receptores que se sabe su existencia desde mucho antes, pero sin embargo es uno de los receptores más abundantes que existen en el cerebro. Hay mucho CB1, por ejemplo, en esta estructura que es el cerebelo, que es muy importante para coordinar el movimiento. Hay mucho receptor CB1 en el hipocampo, esta estructura es básica para el aprendizaje y la memoria. Hay mucho receptor CB1 en estas estructuras que son los ganglios basales, que son muy importantes también para regular el movimiento, por tanto los efectos que va a producir son muy numerosos. Un aspecto quizá positivo es que el CB1 no está en el tallo cerebral. Bueno, pero para avanzar un poco más, claro, ¿cuál fue el siguiente descubrimiento que trataron de descubrir los investigadores? ¿Por qué existen? Pues porque hay ligandos endógenos, sustancias endógenas nuestras en nuestro cerebro que los van a activar y que van a cumplir una función fisiológica. Todo lo que está en el cerebro tiene que ser activado por sustancias que también están en el cerebro. Entonces, ese fue el siguiente descubrimiento que hicieron los investigadores. Pues buscar qué ligandos endógenos, qué compuestos teníamos en el cerebro que activaban esos mismos receptores. Y esto se descubrió en el año 1992 por el mismo grupo israelí, Rafael Mechoulam, que he comentado anteriormente, que como digo es el padre un poco de todo el descubrimiento de lo que es el sistema cannabinoide. En el año 1992 se descubrió este compuesto, anandamida, que se llamó así porque en sánscrito anandamida significa embeleso, se le puso este nombre, este ligando endógeno, anandamida, o el 2-araquidonilglicerol, que es este otro compuesto, que son los dos endocannabinoides más estudiados. Es decir, estos compuestos son sustancias naturales que todos tenemos en nuestro cerebro y que van a activar también el receptor CB1. Vale, pues se conoce también un poco pues, todos los procesos celulares que se producen en la célula cuando estos compuestos endógenos los activan los receptores y que generan finalmente una respuesta farmacológica. ¿Para qué tenemos estos compuestos? Bueno, pues es lo que se ha estado estudiando en estos últimos años. Esto en realidad es un sistema fisiológico compuesto por receptores cannabinoides y endocannabinoides, que se llaman compuestos endógenos, que los activan y que tienen una función fisiológica determinada. Lo primero que se supo es que estos endocannabinoides se producen a demanda, que se dice, es decir, cuando los necesitamos. En general no están almacenados, sino que bueno, se almacenan en forma de fosfolípidos en la membrana, por así decirlo, en un estado latente, basal, y cuando se necesitan, se activa el sistema y se liberan. ¿Y cuándo se necesitan? Pues lo que voy a tratar un poco de explicar también, qué funciones fisiológicas pues tienen estos compuestos.
Entonces, antes de ir un poco a las funciones, para no perdernos y ir clarificando un poco lo que es este tema, digamos que dentro del mundo de los cannabinoides tenemos cannabinoides vegetales, pero por otra parte pues tenemos endocannabinoides, compuestos que todos tenemos en nuestro cerebro. La anandamida pues es un ejemplo, que va a activar los mismos receptores para producir pues efectos fisiológicos. Y por otra parte tenemos cannabinoides sintéticos, que estos se han utilizado siempre en los laboratorios de investigación, son más potentes pues para hacer estudios sobre este sistema, que van a activar también los receptores CB1, los mismos, para producir efectos fisiológicos. Por ejemplo, ¿qué funciones fisiológicas tiene el sistema endocannabinoide? Pues por ejemplo es muy importante en el control de las emociones. En general, nuestro sistema endocannabinoide se activa, es decir, se libera esta anandamida, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos algún problema emocional, se liberan estos endocannabinoides para ayudarnos un poco a superar esos problemas emocionales. Control de las emociones. Muy importante, el sistema endocannabinoide controla la memoria. Ya he dicho antes que el hipocampo, que era una región cerebral básica para controlar el aprendizaje y la memoria, es muy rica en receptor CB1. Por tanto, es lógico que el sistema endocannabinoide controle la memoria. Control de la actividad motora, ya he dicho como en el cerebelo, en los ganglios basales había mucho receptor cannabinoide CB1, por tanto es básico para controlar el movimiento. Modulación del dolor. El sistema endocannabinoide también se libera ante situaciones de dolor, porque tiene efectos analgésicos. Y de ahí se deriva también pues, algunas posibilidades terapéuticas del cannabis. O control de funciones digestivas. Induce el apetito, y además tiene una acción antiemética. Acción antiemética significa que evita náuseas, vómitos, mareos, y de ahí se deduce también efectos terapéuticos que tiene el cannabis. Entonces, ya vamos viendo que, aunque todo está entremezclado, pero también hay que separarlo. Una cosa es la función fisiológica endógena del sistema endocannabinoide. A partir de las funciones de este sistema fisiológico, pues se deducen también posibilidades terapéuticas del cannabis. Ya digo que en Canadá pues, se ha legalizado el uso medicinal, pero ya hay varios fármacos comercializados que han pasado sus ensayos clínicos basados en cannabinoides para distintas patologías, basándonos en esas funciones que tiene el sistema fisiológico endocannabinoide. Aquí pues se han comercializado como antieméticos, su principal uso clínico es como antiemético en personas que tienen cáncer y están siendo tratadas con quimioterapia. Sabéis que uno de los efectos negativos de la quimioterapia son las náuseas y vómitos, que son muy importantes, hay que tratarlos. Pues como he dicho antes, el cannabis tiene un efecto antiemético importante. Esto se ha aprovechado para hacer un compuesto sintético y que tiene un carácter antiemético importante. Yo fui hace unos años, hace ya bastantes años, a una asociación de mujeres de cáncer de mama que estaban siendo tratadas con quimioterapia y me llamaron porque estaban un poco asustadas pensando si el cannabis le iba a producir adicción o no, porque tenían un montón de recetas de magdalenas, de dulces, donde habían metido cannabis, porque les producía un efecto antiemético muy importante y les ayudaba mucho en sus tratamientos en la quimioterapia que estaban llevando. El cannabidiol es otro cannabinoide de la planta, porque hay muchos, más allá del THC, que no tiene propiedades psicoactivas. Es como el cannabinoide bueno, hoy que se está estudiando mucho, porque tiene propiedades terapéuticas, sin embargo no es psicoactivo, no produciría adicción. Y el uso que se ha dado es para espasticidad muscular asociada a esclerosis múltiple, una rigidez muscular que está asociada a esclerosis múltiple, y parece que aquí el cannabis también es muy útil. Y bueno, es una alternativa cuando no funcionan otros tratamientos más convencionales. Y el último en ser comercializado, creo que hace unos meses, el Epidiolex, que lo que lleva es cannabidiol también, este cannabinoide no psicoactivo, que se ha visto que también es anticonvulsivante. Tiene efectos anticonvulsivantes, y el uso que se ha dado a este Epidiolex es para tratar epilepsias infantiles resistentes a otros tratamientos. Estos síndromes que aparecen aquí, el síndrome de Lennox-Gastaut o de Dravet, son epilepsias infantiles muy intensas, raras, pero muy intensas, que no son resistentes a los antiepilépticos que hay en el mercado. Pues parece que el cannabidiol es muy útil para el tratamiento de estas epilepsias y, como digo, pues se ha comercializado este fármaco. Es decir,
que a partir del sistema fisiológico, pues ya hay fármacos en el mercado basados en cannabinoides con utilidad terapéutica más allá de la droga. Ya digo que es que son temas relacionados pero diferentes.